Muy buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta segunda edición del Conecta Lab de Cruz Roja Galicia, que en esta sala, en este Centro de Investigaciones de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, el CITIC de la Universidad de A Coruña. Ya sabéis que este es un espacio en el que pretendemos reflexionar, debatir, compartir las últimas tendencias sobre empleo, y está claro que lo que está en boca de todos, no solo en el ámbito laboral, es la inteligencia artificial. El pasado mes de junio empezábamos con esta iniciativa desde Cruz Roja Galicia, el Conecta Lab, y seguimos queriendo avanzar en este ámbito y buscar el análisis sobre los retos, los desafíos, las ventajas, las desventajas, los dilemas morales y éticos que genera la inteligencia artificial. Es cierto que la inteligencia artificial tiene ventajas para las empresas. Hablamos de que se pueden reducir costes, hablamos de que se aceleran los procesos, pero ¿en dónde nos deja eso a los trabajadores? ¿Qué responsabilidad tienen, por ejemplo, los agentes, el gobierno, las empresas, sobre esas personas que pueden perder su trabajo por la inteligencia artificial? Por ejemplo, ¿cómo se elige a un candidato? ¿Qué garantías nos puede dar un algoritmo de que esa elección, esa decisión va a ser justa, va a ser equitativa, no va a ahondar en los sesgos existentes? Porque un algoritmo mal diseñado puede generar más desigualdades. Por no hablar del factor humano, por ejemplo. ¿Cómo mide la inteligencia artificial pues esa capacidad que podemos tener de resolver problemas? O ese don de mando, o ese don de gentes. ¿Cómo lo resuelve? Bueno, pues sobre esto puede arrojar cierta luz nuestra invitada de hoy. Ella es Amparo Alonso Betanzos, catedrática del área de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial de la Universidad de A Coruña. Tiene un currículum muy amplio. Yo, por reducirlo un poquito, os voy a decir que es miembro del Consejo Asesor de Inteligencia Artificial del Ministerio de Transformación Digital y del Comité Español de Ética de la Investigación del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Ha participado en más de 60 proyectos de investigación autonómicos, nacionales y europeos, y ha recibido varios premios. Hoy Amparo Alonso viene aquí a reflexionar con todos nosotros sobre la ética y la inteligencia artificial en el mercado laboral. Amparo, cuando quieras. Gracias. Bueno. Gracias, buenas tardes. Un placer estar aquí. Lo primero que os voy a decir, se lo estaba contando a Javier, no sé si esto estaba abierto y lo escuchasteis, es que la portada es obra de ChatGPT, no es mía. Soy muy mala haciendo dibujitos, así que le pedí a ChatGPT que me diseñase algo que tuviese que ver con empleo, inteligencia artificial, Cruz Roja y grupos vulnerables, y puso esto. Esto lo he puesto yo porque tiene cierta tendencia a no escribir demasiado bien. La parte de escritura no le ha ido muy bien. Pero bueno, no es original mío, así que... Bien, estamos todo el tiempo hablando de inteligencia artificial, pero es que es una revolución que lo cambia todo. Nos cambia la geopolítica, nos cambia la economía. El empleo, que es de lo que queremos hablar hoy, nos demanda cambios que necesitamos hacer ya en la educación, y todos estamos cambiando como sociedad porque usamos muchas herramientas en nuestro móvil o en nuestros dispositivos portátiles que tienen que ver con la inteligencia artificial. Por eso pues se dice que la inteligencia artificial es la nueva electricidad. Vamos a ver algunos de esos cambios rápidos porque creo que la parte más interesante va a ser la que podamos interaccionar con preguntas. Esto tiene que ver un poco con la economía y con la geopolítica. Como veis, hay 3 grandes centros en el mundo: la zona Asia-Pacífico, principalmente China, donde es el Estado el que invierte grandes cantidades de dinero en inteligencia artificial, y es una inteligencia artificial muy de monitorizar también a la población.
Estados Unidos, no es que el gobierno no invierta en IA, que lo hace y mucho, pero alberga los grandes monopolios tecnológicos hoy en día, las grandes empresas de inteligencia artificial. Y luego Europa es la tercera en liza y ahí no tenemos ni el dinero que invierte China, su gobierno, ni las empresas que tiene Estados Unidos, ni tampoco el dinero del gobierno de Estados Unidos, y hemos apostado por una inteligencia artificial al servicio de las personas, por la regulación, por los aspectos éticos de la inteligencia artificial. Y fijaros en la economía, es una pena porque no se ve casi nada, pero los 5 primeras empresas del mundo en valor en bolsa, 4 de ellas son norteamericanas y tienen que ver con la inteligencia artificial, algo que no ocurría pues hace 25 años, donde eran otros sectores los que estaban en las primeras líneas de capitalización en cuanto a empresas. Bien, algunas cifras en economía para que veamos dónde estamos. En Europa, el crecimiento anual global es del 37%, más del 37%. En la Unión Europea está alrededor del 33% y son Alemania y Francia los países a la cabeza. Las ganancias han sido de un incremento de casi el 5% en 2023 y prácticamente se duplicará en el 2030. La inversión que hacemos en España durante este año, el Gobierno va a invertir 1.500 millones de euros en la nueva estrategia del 2024, casi todos de fondos Next Generation, que se unirán a los 600 que se invirtió en la primera etapa de la estrategia española. Y en cuanto a adopción en España por las empresas, andamos poco atrasados, estamos en un 36%, mientras que la media de la Unión es del 51%, bastante más, y muy por detrás de Estados Unidos, que debe andar por el 80%. Y eso sí, estamos iguales en una cosa, son las grandes empresas las que adoptan la tecnología. Las pequeñas y medianas empresas tienen dificultades en la adopción. Como vamos a hablar de empleo, pues ¿qué va a pasar con el empleo? He puesto en azul los informes que podéis encontrar aquí de Randstad para España. Parte de los trabajos se van a automatizar, esto va a pasar en todo el mundo, ¿no? Hay varias olas de automatización y se verán afectados distintos sectores de diversa forma, ¿no? Pues el transporte de una forma distinta a la salud, etcétera, etcétera. Y se prevé que aproximadamente unos 2 millones de puestos de trabajo en España se automaticen. Para el año 2030, creo que son las previsiones. Habrá creación de puestos de empleo y, de hecho, en este año 2023, los 5 puestos más demandados, 3 de ellos tienen que ver con inteligencia artificial. Y estos nombres, como científico de datos, ingeniero en inteligencia artificial o ingeniero en aprendizaje automático. Esto era algo que comentábamos antes en la universidad. ¿Tú qué te dedicas? Pero en cuanto salías de ahí, bueno, la gente no sabía muy bien a qué te dedicabas. Algo raro. Hoy en día esto está creando más de 1,5 millones de empleos nuevos solo en España. Y lo que más va a pasar es el cambio. La mayoría de los empleos van a cambiar. Todos vamos a tener que trabajar seguramente con sistemas de inteligencia artificial, así que vamos a tener que saber qué es eso para poder adaptarnos a ellos, ¿no? Vamos a tener que colaborar. De hecho, en España se prevé que unos poco más de 3 millones de puestos de trabajo se pueden beneficiar de la inteligencia artificial para ser más productivos y, sobre todo, eso está muy bien para las empresas, pero para nosotros como personas lo que vamos a ganar también es poder dedicarnos a la parte que más valor añadido crea como personas y menos, esperemos, a tareas repetitivas. Entonces, esta es la situación más o menos en el empleo. Hay una cosa que es bastante diferente, creo yo, en esta nueva revolución de la inteligencia artificial a otras revoluciones anteriores, como la revolución industrial u otras, en las que los trabajos que se sustituían básicamente eran trabajos de baja cualificación. En esta revolución, los trabajos que se van a sustituir van a ser de baja cualificación, pero también de alta cualificación. Y esta es una de las gráficas que nos lo enseña, donde trabajos que tienen que ver pues, con la gestión, con aspectos legales, con aspectos administrativos, etcétera. El azul es probabilidad de reemplazo, van a poder ser sustituidos por inteligencia artificial en parte. Así que nos conviene prepararnos para este tipo de situaciones. Vale, ¿qué pasa con la profesión? Es una profesión muy sesgada, ¿no? Esta mañana tuve clase y entonces crucé por el pasillo y pensé
que qué gusto por fin encontrarme con chicas en el pasillo, que no solo esté yo, ¿no? Y mis compañeras, porque profesoras sí que somos unas cuantas. En lo que es la ingeniería informática, el 13% de nuestros estudiantes son chicas, el resto son hombres. La situación está un poco mejor, por lo menos aquí, en las 2 titulaciones nuevas que tenemos. Tenemos Ciencia e Ingeniería de Datos y tenemos un grado también en Inteligencia Artificial, y en esos grados andamos por el 30 y algo %, ¿no? Que bueno, está muy bien. Eso ocurre en la FP y claro, se traslada a toda la profesión y cuanto más subimos en la escala, pues menos mujeres. Eso es importante por varias cosas, ¿no? Primero, porque somos el 50% de la población. Segundo, porque la inteligencia artificial está diseñando el futuro y tendremos que diseñarlo todos un poco conjuntamente. Y tercero, porque eso supone mucho dinero. El coste económico de la desigualdad en Europa puede suponer incrementos en nuestro PIB de hasta más de 3 trillones de euros para el año 2050, porque necesitamos más talento. Bueno, entonces esto es una de las cosas que tendríamos que arreglar. El otro tema que tendríamos que arreglar, y es bastante importante, es que cada vez vamos a necesitar más competencias STEM y cada vez nuestros jóvenes se animan menos a hacer STEM. Esto es un mapa de Europa donde vemos en distintos colores el rojo, que es en el que está España. Bueno, pues si no sé, para los que no se ven los números desde lejos, son bajos porcentajes de chicos y chicas que eligen STEM, profesiones que tienen que ver con la ciencia, la tecnología, la ingeniería, las matemáticas. Y sin embargo, cada vez vamos a necesitar más competencias, ¿no? Hasta el 90% de los empleos van a necesitar en 5 años competencias digitales. Y estos son los países con el mayor número de graduados STEM, donde no hay ningún país europeo entre esos 7 primeros, excepto Rusia. No sé si es para alegrarse o no. Y bueno, ¿qué tenemos que cambiar? Todo. En educación tenemos que cambiarlo todo. Tenemos que empezar desde esto es lo que pasa ahora, en la educación primaria no tenemos competencias digitales o informáticas obligatorias, y en secundaria y bachillerato son opcionales. Bueno, la Xunta tiene un plan para el año que viene tener una asignatura, creo que optativa, en secundaria. Y es importante porque los chicos tienen que aprender tecnología, y aprender tecnología no es encender el móvil y usar una aplicación, es otra cosa, ¿no? Claro, a la vez tenemos que mantener otro tipo de habilidades que van a ser importantes para el mañana, y ahora os enseñaré una gráfica de qué va a ser importante según las consultoras. Bueno, inteligencia emocional, creatividad, capacidad de comunicación, esto se nota muchísimo en todos nuestros estudiantes, la falta de capacidad de comunicación, imaginación, etcétera, y en la universidad tiene que cambiar también todo. Tenemos que ser mucho más flexibles. Cambiar un plan de estudios hoy en día es como mover un elefante. Tenemos que ser mucho más interdisciplinares. La gente que estudia Derecho o Ciencias Sociales tendrá que saber de tecnología, y los que somos ingenieros tendremos que saber de ética y de derechos, por ejemplo, ¿no? Y necesitamos también, yo creo, debemos capitanear esta formación para la vida, que va a ser imprescindible, ¿no? Se acabó esto de mi época y de la época de nuestros padres. Estudiabas algo, te especializabas en algo, te ponías a trabajar en eso y ya. Esto avanza muy rápido. Necesitamos formación más corta, más especializada, y que nos la den profesionales que puedan adecuarla a los periodos de tiempo que no tengan que ver con la vida universitaria de septiembre a junio. Estas son las habilidades que vamos a necesitar en el futuro. No se ve mucho, pero por ejemplo, la primera cosa que habla de tecnología e inteligencia artificial está en el 15. O sea, lo primero es pensamiento analítico, pensamiento creativo, resiliencia, flexibilidad, motivación, curiosidad, cultura tecnológica, atención al detalle, empatía, liderazgo. Todo esto lo vamos a tener que cuidar para el futuro. Vale, y entonces, ¿qué estamos haciendo en Europa? Que lo dije antes. Pues en Europa ya nos preocupamos yo creo que ya desde la primera estrategia, que fue la francesa. Era una estrategia pensada con una inteligencia artificial al servicio de los ciudadanos, ¿no? Los franceses muy por la liberté, la égalité y la fraternité. En el año 2019 publicamos los europeos nuestra primera guía para una inteligencia artificial confiable, que tiene estas 7 patas.
Son los agentes humanos los que deciden. Necesitamos privacidad y control sobre los datos y el acceso a los datos. Sistemas transparentes, sistemas que no tengan sesgos, que tengan en cuenta la diversidad, la justicia, el bienestar social y ambiental y la responsabilidad. Cuando te lees eso dices, eso todo está muy bien. ¿Y esto cómo se come cuando le metes el diente desde el punto de vista de ingeniería, ¿no? Y eso es lo que estamos haciendo ahora en ingeniería. Transparencia, eliminación de sesgos, eliminación, privacidad por diseño. Todas estas cosas se han traducido a herramientas, ¿no? La ley de inteligencia artificial se puso sobre la mesa en el año 2021, seguro que ya la conocéis, pero si no, en lugar de ser aplicaciones por campo de trabajo, son aplicaciones por riesgo de las... la ley va sobre el riesgo de las aplicaciones y se centra sobre todo en las de alto riesgo. Ahora hablaremos un poquito de ella. Va a haber cosas directamente prohibidas, de las que también hablaremos. Y para daros una idea de lo rápido que va la tecnología, a finales del 2023 se sentó el Parlamento a hablar de cómo aprobábamos la ley ya de una vez. Llevábamos 2 años discutiendo sobre ella y nos encontramos que hay una cosa que se llama IA generativa, en la que no habíamos pensado en el 2021, solo 2 años después. Y tuvieron que pasar meses discutiendo cómo comemos esto de la IA generativa, ¿no? Y al final, para resumir, el Parlamento tiene que asegurar que estos sistemas tengan que ser seguros, transparentes, trazables, no discriminatorios y respetuosos con el medio ambiente, casi nada. Y que siempre tengan que estar supervisados por una persona, que es la que va a tomar las decisiones. No va a haber una automatización completa para evitar resultados perjudiciales. Con todo eso, la ley se entra en vigor este 1 de agosto del 2024. Las prohibiciones irá imponiéndose de forma escalada, digamos. Las prohibiciones entrarán a los 6 meses, febrero. Las reglas de propósito general en 12 meses y las obligaciones de alto riesgo en el 2027. O sea que las empresas tienen todavía tiempo para ver, bueno, cómo hacen para ajustarse a la normativa, que no es muy sencilla, ¿no? Resumen, ¿qué es lo que está prohibido? Está prohibido manipular de forma cognitiva el comportamiento de personas o grupos vulnerables específicos, social o económicamente. Por ejemplo, juguetes activados por voz que fomenten comportamientos peligrosos en los niños. Estará prohibida la puntuación social, es decir, la clasificación de personas en función de cómo se comporten, cuál sea su estatus socioeconómico o cuáles sean sus características personales concretas. Y también está prohibida la identificación biométrica en tiempo real y a distancia, como reconocimiento facial. Esto solo será posible bajo ciertas circunstancias, actos de terrorismo, cosas así, que tendrán que ser aprobados por un juez. Y en las de alto riesgo, que van a ser algunas aplicaciones, son los sistemas que vayan a afectar negativamente a la seguridad o a los derechos fundamentales de las personas. Y son estas 2 cajitas. Los que se usan en productos sujetos a la legislación sobre seguridad específica, esos son lo que veis ahí: juguetes, aviación, automóviles, dispositivos médicos y ascensores, y los sistemas de 8 ámbitos que se tienen que registrar en una base de datos de la UE y van a estar sujetos a la normativa y que tendrán que renovar de forma periódica. Es decir, no es paso la normativa y ya está, sino que regularmente, como las aplicaciones de inteligencia artificial pueden cambiar y pueden aprender, tendrás que volver a pasar por el filtro. Y tiene que ver, pues, con la identificación biométrica, con la gestión y explotación de infraestructuras críticas, con la educación, con lo que comentábamos, el empleo, la gestión de trabajadores, el acceso al autoempleo, servicios privados, gestión de migración, asilo, control de fronteras, aplicación de la ley, etcétera. ¿Y quién lo va a controlar? Pues lo va a controlar las agencias. La ley europea ha creado agencias de supervisión ética de la inteligencia artificial en todos los países, y la primera que se ha creado y que ya existe es la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial, y está situada aquí en Coruña, en este edificio que se llama Terraza, para los que no seáis de Coruña, que están arreglando, y va a tener en cuenta todas estas cuestiones, ¿no? Se ocupará, pues, de los pilotos, los espacios de las pruebas, la divulgación de la inteligencia artificial. Por el momento será un marco voluntario de certificación para las empresas hasta que no entre en vigor la ley, de medir y coordinar los observatorios de impacto social, de promover una inteligencia artificial
eficiente y sostenible, porque esta es otra historia, pero la inteligencia artificial también consume mucha energía, de asesorar a empresas y al sector público, etcétera. Y esto es así un resumen rápido sobre el tema para que entremos ahora más a discutir sobre lo que queráis preguntar. Bueno, pues vamos a abrir ese espacio de debate, primero entre Amparo y Javier Martínez. Los que hayáis venido a la primera sesión fue el ponente de esa sesión. Javier es licenciado en matemáticas, doctor en ingeniería, es socio y CEO de la empresa Possible Incorporate, y van a empezar ellos con un debate que, si os parece, pues a lo mejor empiezo yo con la primera pregunta y luego ya seguís vosotros, y ¿vale? Después tendréis la oportunidad de, si queréis plantear alguna cuestión, a Amparo o a Javier, que podáis hacerlo. Así que bueno, lo primero, lo que hablábamos al principio, ¿cómo podemos asegurar que los algoritmos de inteligencia artificial utilizados en recursos humanos van a ser justos, no van a ser discriminatorios, y qué medidas se pueden tomar para evitar ese tipo de sesgos? Adelante, Amparo. Bueno, yo lo he contado, ¿no? Creo. O sea, eso es una de las 8 áreas que se definen como de alto riesgo, y por tanto las aplicaciones que se desarrollen ahí tendrán que pasar por el filtro de la agencia, en nuestro caso la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial. Y no podrán contener sesgos ni en los datos ni en los modelos, habrá que revisarlos periódicamente y bueno, al final la decisión la va a tener que tomar una persona. Y otra cosa que a mí me parece importante, y no sé si lo he comentado en detalle, pero cuando tú como ciudadano recibes una decisión en la que puede haber tomado parte una inteligencia artificial, tú tienes derecho a que te expliquen en una forma que tú puedas entender qué es lo que ha pasado, por qué ha ocurrido eso y en qué se basa esa herramienta para decir que te da esto o no te lo da, ¿no? Y además yo completaría que al final el sesgo es algo humano, es decir, no es una característica de un algoritmo, ¿no? que se construye, que al final son ecuaciones matemáticas o ingenierías, no vamos a entrar en ese debate, pero es verdad que las administraciones públicas que están implementando muchos modelos de inteligencia artificial, lo que dice Amparo es muy importante. Tú ahora a veces recibes una carta y no sabes por qué, porque algún funcionario ha decidido, hay una normativa, etcétera, pero esto añade mucha más transparencia al proceso, ¿eh? ¿Sigo yo? Sí. Tú lánzanos. ¿Cuáles podrían ser las estrategias de capacitación y actualización para las personas? Difícil pregunta. Yo creo que esto va o por lo menos todas las charlas que damos en empresas o formaciones, etcétera, esto va de actualizarse bastante. O sea, no va ya tanto, como decía Amparo, de pues me voy a hacer arquitecto o abogado, o sea, quiero decir, no quiero entrar en cualquier profesión, ¿no? Pero una profesión más clásica. Aquí tienes que estar constantemente actualizándote. Entonces, va más de actitud, de querer aprender y de lo que va a salir. O sea, nosotros trabajamos con los algoritmos de hoy. Somos muy conscientes que el año que viene no estaremos haciendo lo que estamos haciendo ahora. Y no es una exageración, o sea, en 2 meses sale un algoritmo nuevo y todo esto cambia. El consumo energético, además, es una cosa que la gente no es muy consciente y utiliza GPT con mucha alegría y son unos consumos desorbitados. Luego compramos en tiendas muy ecológicas y tenemos un coche eléctrico, pero consumimos GPT. Yo creo que va más por eso. O sea, no es una cuestión de tengo que estudiar, tengo que ponerme al día, ¿no? Sí, pero tienes que tener una mente más abierta al cambio. Yo creo que va por ahí. Esta es mi opinión. No sé, Amparo, lo que opina, pero... Yo opino lo mismo que tú, ¿no? En el sentido que además tú hablabas de los consumos energéticos. Yo creo que eso no solamente es un problema de consumo energético que no podemos mantener, no hemos dado cifras, pero los accesos, por ejemplo, en enero del 2023 fueron el consumo eléctrico análogo de 175.000 personas. Es una ciudad de tamaño, bueno, medio, bajo. Es más, la energía nuclear tan denostada, Microsoft quiere montar una central nuclear. Porque no tiene capacidad energética para abastecer a sus servidores. O sea, esto es lo que hay ahora mismo y esto es la realidad. Yo decía que yo creo que además eso es una cuestión que tiene que ver con la democracia, porque solamente las grandes corporaciones, como las empresas norteamericanas tan grandes, que son las que dicen qué es lo que hay que hacer, porque son las únicas que tienen los recursos económicos, los recursos tecnológicos y los recursos humanos también que necesitas para llevar esta velocidad desaforada que lleva, ¿no?
y el trabajar en algoritmos mucho más frugales pues nos da también más capacidad a Europa, que uno de los problemas que tenemos en Europa es el problema de la energía, ¿no? Tenemos una energía muy cara y no vamos a poder competir si no. O sea que, bueno, hay que ponerse las pilas, sí. Y yendo al ámbito social, ¿cómo se podría promover una tecnología que dé respuestas a las necesidades sociales, fomentando que se piensen sus propósitos desde los principios éticos? Bueno, yo creo que lo puse ahí en una transparencia. Yo creo que Europa siempre ha apostado por eso, precisamente buscando también el estar un poco fuera de esta corriente que acabamos de comentar, de las grandes corporaciones, ¿no? Y hoy en día la mayoría de la gente pues trabaja en el desarrollo de nuevos algoritmos, pero normalmente con alguna visión ética ya desde cero, ¿no? Pues algoritmos más transparentes, algoritmos que tengan privacidad por diseño, algoritmos en donde tú puedas detectar medidas de sesgo, cómo detectar los sesgos en los datos y cómo evitar si los tienes, porque claro, el mundo real está sesgado, es lo que decía antes Javier, y eso es inevitable, ¿no? Y hay veces que queremos evitar cosas que es imposible de evitar, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo del sistema que tenían los americanos para recomendar la libertad condicional a sus presos, ¿no? La forma de hacerlo era, bueno, no puedes usar variables sensibles, entre ellas la raza, ¿no? Pero el sistema estaba sesgado hacia la raza negra. Entonces, o dejas que el sistema haga distintos umbrales para distintas razas, con lo cual el porcentaje de personas que les concedes la libertad provisional es la misma, o si no, el sistema está sesgado. Entonces, o cambias la ley o no tienes solución. Es que además no nos damos cuenta, pero la implantación de estos algoritmos, cuando vas a pequeñas empresas, que decía Amparo, ¿no? Yo vengo del mundo más, bueno, de la universidad, pero ahora en una pequeña empresa, descubres los sesgos que hay en las empresas y se los cuentas, y ellos no son conscientes. Pues a lo mejor compran siempre al mismo proveedor por cercanía y resulta que están gastando más dinero, por no hablar siempre sesgo de empleo, ¿no? Entonces, también está ayudando eso. La gente, yo creo, opino un poco como Amparo, ¿eh? La gente en Europa, o las empresas que nos dedicamos a esto, bueno, por supuesto las universidades, tienen una visión bastante ética. O sea, esto no es el salvaje oeste, como Estados Unidos, que no van a caballo, pero sigue siendo el salvaje oeste, y van a fuerza bruta, ¿no? Y meto más carbón, más dinero, más GPUs. Creo que eso también se está empezando a acabar, pero es otro debate, ¿no? Entonces, al final, esto no es el diablo. O sea, hay muchas veces que estamos en charlas, Amparo y yo, pues vamos a muchas y coincidimos. La gente le tiene como un miedo. O sea, esto no le puedes tener miedo. O sea, esto ya vino. No es una cuestión de futuro. Ya está aquí. Las empresas ya tienen guía implantada. Las grandes empresas, Abanca, Santander, podríamos hablar aquí de un montón de ellas, ya tienen IA. Entonces, estás conviviendo. Tu móvil está lleno de inteligencia artificial. Tú cuando ves Netflix, las carátulas están generadas por IA, y la tuya de tu serie preferida es distinta a la mía, y si es la misma serie, y tú no lo sabes, pero se va adaptando a tus gustos. Entonces, no es una cuestión de rechazar, es una cuestión de aceptar, de acogerla y de entenderla. Y en Europa estamos seguros, bastante seguros. Yo diría que 100% seguro, ¿no? 100% es casi imposible cualquier cosa, ¿no? Pero yo creo que sí, estamos seguros. Hablabais, por ejemplo, antes del alto coste de la energía en este tipo de tecnologías. ¿Qué medidas habría que implementar para un acceso igualitario para todo el mundo que pueda acceder a esta tecnología? Ahí ya nos metemos en política, sí, ¿no? No pasa nada, métete tú primero. Hombre, yo creo que hay cosas aquí que tienen que arreglar los políticos, ¿no? Y que están tardando un poco de más. Pero el acceso a la tecnología no es igualitario, y cuanto menos acceso tengas, eso más va a retrasar la incorporación de ciertos colectivos, ¿no? Y para asegurarse de eso está muy bien el voluntariado, pero no es suficiente. Entonces, lo que decía yo, ¿qué es lo que tenemos que cambiar? Es que tenemos que cambiarlo todo y ya. Y yo creo que es muy importante que nos demos cuenta de que yo creo que tenemos una ventaja muy importante en esta revolución, y es que tenemos muchísimos datos por primera vez, ¿no? Podemos anticiparnos a qué es lo que pasa, podemos planificar, podemos simular, podemos ver cómo hacerlo mejor. Entonces, bueno, yo creo que es una cuestión de voluntad política, básicamente. No veo cómo... Y de hecho el gobierno, o sea,
bueno, se está construyendo el GPT español, vamos a llamarle GPT español, vasco, gallego, o sea, todas las lenguas cooficiales, ¿no? Con el ánimo de hacerlo, de liberarlo a las empresas y a los ciudadanos. O sea, yo creo que el gobierno, yo creo que los políticos están haciendo razonablemente bien su trabajo. Es verdad que va más lento, pero van a ir todos lentos. Y la universidad va lenta, somos muy lentos en la universidad en los planes de estudios, las empresas van a otra marcha, ¿no? Pero porque el dinero está detrás. Yo creo que está bastante democratizado el uso de la IA, pero bueno, creo que hay más rechazo por parte de las personas que incapacidad de acceso a la tecnología. Esta es mi opinión personal mía, pero por lo que veo, porque al final haces un taller con 30 personas que no saben de IA de 3 horas y al acabar todos quieren comprar ChatGPT porque le ven mucha utilidad. O sea, en realidad la tecnología está disponible. Ya no digo comprarlo, pero utilizarlo gratis, tienes poco, pero tienes cosas para hacer. Yo creo que la tecnología, en concreto la IA generativa, que es la que comentaba Amparo, está bastante más disponible, vamos a decirlo así, pero la gente tiene mucho rechazo y yo no le tendría rechazo, no es porque sea tecnólogo, por llamarlo algo, ¿no? Pero es que es algo que está en tu bolsillo, entonces es mejor entenderlo y utilizarlo. Y es que además en el empleo, de verdad, la gente no es consciente. En el empleo las empresas no es que se vayan a destruir empleo, es que si tú eres un buen empleado vas a aportar muchísimo más valor, porque las tareas repetitivas, olvídate de ellas, o las tareas que te aburren, me tengo que hacer este documento administrativo, todo este tipo más de tareas que incluso te ponen de mal humor, vamos a llamarlo de alguna forma. Todo eso te lo quitas. Hablando de las empresas, ¿cómo calcula una empresa el retorno de utilizar este tipo de tecnología? A ver, yo es que aquí creo que podemos calcular lo mismo de siempre, ¿no? Yo invierto no sé qué y entonces el rédito es tanto, pero es que el problema, lo ha dicho Javier también, el problema es que no puedes hacer otra cosa, porque si tú no quieres invertir en esa tecnología, por el motivo que sea, tu vecino sí que lo va a hacer. Entonces va a ser mucho más eficiente que tú. Y al ser más eficiente que tú, pues podrá dar más servicio o servicio de mayor calidad o un servicio más económico y te vas a quedar fuera del concierto. Entonces no es viable no hacerlo, ¿no? Lo que pasa es que si tú eres una pequeña y mediana empresa, y lo hemos visto, pues te es más difícil y ahí yo creo que también estamos creando, y los políticos ahí también lo están haciendo, ecosistemas de colaboración, ¿no? Pues aquí en Coruña tenemos la ciudad de las TIC, por ejemplo, y centros donde pueden convivir pues pequeñas y medianas empresas con grupos de investigación, con centros de investigación, como es el CITIC, por ejemplo, en donde estamos ahora mismo, e incluso se puede canalizar a través pues de startups que tengan sus trabajos nicho, ¿no? Entonces yo creo que lo tenemos todo ahí listo y hay que ponerlo a andar de una forma, digamos, más sin miedo, tenemos que ir a ello. Sí, las empresas, muchas de ellas se están quedando en un montón de pruebas de conceptos, es como una especie de experimentos, vamos a ver si esto se puede hacer, yo que sé, un asistente virtual de recursos humanos, que es lo que toca aquí hoy, ¿no? Imagínate que tú tienes una empresa de 30 personas, me da igual, de 100, y tienes un departamento de recursos humanos. ¿Cuántos días me corresponden mañana de vacaciones porque tengo a mi hermano ingresado? Pues tú llamas a recursos humanos, miras el convenio, una hora, tardes, o le preguntas. Pues hay un chatbot que te lo responde de manera rápida y además fiable. Claro, esto es un caso de uso que todas las empresas lo están haciendo. ¿Por qué no dan el salto en algún momento? Bueno, pues porque, oye, tiene unos costes, ya no digo energéticos, sino ChatGPT vale dinero. Cuando lo usan las empresas no tienes tarifa plana de 20 euros, o sea, vale dinero en función de lo que mandas, de lo que recibes. Entonces ahí hay cierto miedo o respeto. Ahora, ¿quién lo ha hecho? Como usted habla maravillas, porque obviamente el Departamento de Recursos Humanos se dedica a lo que se tiene que dedicar, no a resolver dudas de leer un convenio, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces ese es el salto que los CEOs o los consejeros delegados, es decir, los que mandan, esto va mucho de estrategia, si el que manda tiene visión y lo implanta, el paso, o sea, cambian el paso muy muy rápido y sus competidores se quedan, lo que dice Amparo, se quedan bastante atrás. Pero desde el punto de vista ético, ¿cómo valoramos que un elemento automático esté valorando nuestro trabajo o esté decidiendo si somos aptos o no para un trabajo? ¿Lo dices en un proceso de selección, por ejemplo? Por ejemplo. ¿Cómo valoras tú que desde el punto de vista ético? Sí. ¿Cómo valoras tú que un entrevistador te seleccione o no?
por ser una persona física tiene más criterio que un algoritmo. Si es que al final el algoritmo está entrenado con el criterio de esa persona física durante 10 años. Es decir, si esa persona física está sesgado a coger hindúes, por no poner nada de género, el algoritmo va a estar sesgado a coger hindúes. Pero gracias a construir el algoritmo a lo mejor descubres ese sesgo e incluso lo mejoras o incluso lo perfilas gracias a los mecanismos de análisis, de bases de datos estandarizadas, en donde se le va a poner a prueba esos algoritmos. De hecho, Google tiene una abierta para que tú pongas y examines a tu algoritmo de selección y sepas cuánto está sesgado o no. Bueno, de hecho ya hay casuística, porque he leído hace poco sobre la empresa esta Uber Eats, no sé si conocéis el caso. Es una empresa de servicio de comida a domicilio, y entonces han implantado un algoritmo en el que tú, para poder trabajar, tienes que subir tu fotografía para que te contabilicen qué servicios haces. Y un señor que trabajaba para ellos desde el año 2019, bueno, y era de raza negra, pues se encontró con ciertas dificultades, el sistema no lo reconocía. Y bueno, finalmente les dijo que su sistema estaba sesgado, le hicieron caso, lo echaron de Uber Eats y ahora mismo tienen que llegar a un acuerdo, ¿no? Es cierto que el algoritmo estaba mal, pero también es cierto que a nadie humano le preocupó que ese algoritmo, que alguien le estuviera diciendo, oye, que el algoritmo me está haciendo cargar 200 fotos al día, que este sistema está sesgado. Y también se pasaron por encima el tema de que alguien te tiene que avisar que te van a echar de una base de datos, todas estas cosas. Sin embargo, al pedirle transparencia al sistema, pues el sistema le explicó qué es lo que pasaba, qué es lo que comentábamos antes, ¿no? Esta parte de la transparencia con los algoritmos pues también tiene su importancia, porque ahora mismo pues ya sabemos que el sistema tiene que explicarte por qué no te estaba dejando entrar como empleado en ese trabajo. Que es un poco lo que te decía, perdón, ahora abrimos, que lo mejor, lo más interesante sois vosotros, no nosotros. Añade transparencia al proceso antiguo, es decir, en Europa, estamos hablando siempre de donde estamos nosotros, no Estados Unidos. Lo que iba a preguntar, estabas hablando de que, bueno, un poco en el dibujo que has hecho, ¿no? Del mundo, de Asia, Estados Unidos y Europa, ¿no? El micro de mano, perdón. Que no tienes micro y no se te escucha. Es que no se te escucha, gracias. Cuando estás hablando de los 3 espacios, ¿no? Del mundo que están trabajando, que es Asia, no sé si suena. Un poco más. No, es por el vídeo, yo creo, más que sí. Vale. Decías, aquí en Europa estamos seguros, ¿no? Pero tenemos un mercado, yo desde mi ignorancia, global, sí. Global. Pero tenemos un escenario global en el que las empresas, las que estamos diciendo, estadounidenses o las empresas asiáticas nos están influyendo con sus criterios de selección, con sus criterios. Entonces, ¿dónde está ahí la transparencia? ¿Dónde está ahí la distorsión? Bueno, por los sistemas chinos, norteamericanos y de Marte tienen que, cuando se usan en Europa, tienen que cumplir la normativa europea. Esta es una de las cuestiones que mucha gente dice, es que entonces nos vamos a quedar atrás en tecnología. Bueno, quizás no. Quiero decir, si tú eres una empresa norteamericana y tú me quieres vender a mí mi sistema de entrevistas a los empleados, pues vas a tener que cumplir la normativa europea. Vas a tener que demostrarme que no tienes sesgos en los datos, que no tienes sesgos en el modelo, que respetas la privacidad, el acceso, todas esas cosas. Da igual, de que es cierto que puede haber un cierto sesgo, voy a usar la misma palabra, en lo que es el diseño del algoritmo, pero no en todas estas cuestiones que hemos tratado anteriormente. El algoritmo va a tener que cumplir porque va a tener que pasar por la agencia supervisora del país que sea. Pero sí que también va, de determinada manera, va a homogeneizar lo que ellos están buscando. Incluso las big five, ¿no? Al final cada una está buscando unos perfiles y con unos, así que es, bueno, el sesgo ya lo hay ahora mismo, este sesgo ya lo hay ahora mismo, pero quizás a lo mejor esto todavía, ¿no? Va a separar más, no sé. Sí, pero, o sea, por completar un poco lo que dice Amparo, es que por eso yo digo que es el salvaje oeste. Es decir, ellos allí pueden hacer lo que quieran, pero en el momento que tú impactas en un ciudadano europeo, y esto se sabe tecnológicamente, que no es que alguien venga de Estados Unidos en barco y desembarque aquí. O sea, tú sabes perfectamente cuándo quieren utilizar un algoritmo aquí o no. O sea, tiene una normativa brutal. Por ejemplo, tú le preguntas a ChatGPT en Europa que te dé los planos para hacer una pistola con una impresora 3D y eres incapaz de que te los dé. Si te vas a Rusia, a Estados Unidos, es posible que los tengas. Y esto es simplemente por estar en Europa.
Entonces, al final Europa es un paraguas regulatorio, legislativo, como le quieras llamar, que nos protege mucho, muchísimo, mucho más de lo que la gente cree. Otra cosa es que no sepamos lo que están haciendo en China, en esta batalla geopolítica, pero yo creo que ese es otro debate más complejo, o en Irán, es decir, en ciertos sitios en los que tú no tienes información pública de lo que se está haciendo. Y ChatGPT, cuidado, se usa mucho ChatGPT, pero la información pública que tienes de ChatGPT debe ser el 1% de lo que tienes del resto de los algoritmos que existen, y es el que más usamos. ¿Por qué? Porque es muy fácil. O sea, la ventaja para mí es la interfaz de usuario, como le queramos llamar, ¿no? La usabilidad, es como usar WhatsApp. Eso es lo que rompió el mercado, en realidad. Los algoritmos tenían 10 años o 15 años. No sé si te hemos respondido, pero... Lo que está claro es que esa visión geopolítica, ¿no?, del mundo, de ese primer mundo y países en vías de desarrollo, subdesarrollados, eso, con el mapa que nos enseñabas, cambia completamente. Hay un primer mundo tecnológico y otros países, ¿no? Entonces, esa capacidad de influencia a nivel geopolítico, yo creo que va a ser muy importante y que trascenderá en la vida de todas las personas, ¿no? Aunque ahora lo veamos así como un poco de ciencia ficción, pero yo creo que ese trasfondo geopolítico... Claro, por eso existen ya organismos, como es el caso de la ONU, por ejemplo, que están abogando, y seguramente lo habréis oído algunos de vosotros en las televisiones, que están abogando por una regulación mundial, que va a tardar, yo creo, va a tardar. Pero están intentando llegar a un mínimo consenso de qué cosas debemos pedirle a un algoritmo de inteligencia artificial para no quitarle a los países que ya son pobres todo el acceso a la tecnología, al talento y al futuro realmente, ¿no? Y luego se ha convertido en un lobby. O sea, la gente habla de las farmacéuticas, del armamentístico en Estados Unidos. Estados Unidos esto es un lobby ya absoluto y consiguen aprobar leyes en ciertos estados que les favorecen. Por ejemplo, Meta, o sea, Facebook, el antiguo Facebook. En Europa, al final Europa lo paró, pero hasta julio creo que fue, o junio, me parece que fue cuando se echó atrás, y van a usar todas tus imágenes de Facebook y de Instagram para alimentar sus algoritmos, que esta es otra cosa que no nos damos cuenta. Tú puedes no usar ChatGPT, pero que lo estás utilizando, o sea, que estás alimentando a la bestia, entre comillas, para que se reentrene, esto es un hecho. Entonces, estás trabajando gratis para ellos, en realidad. Cuando le dice a la gente, tengo ChatGPT gratis, yo tengo muchos alumnos, ¿no?, que dicen, no, uso GPT gratis, qué tontos son. Y yo, claro, son tontos, ¿no? Tienen una empresa y son tontos. Lo que haces alimentándoles muchísimo. O cuando haces el típico captcha de donde hay una bicicleta o donde hay un semáforo y tú pones aquí, 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 pues estás alimentando un algoritmo que estás etiquetando imágenes gratis para ellos, para Google en este caso, ¿no?, que es lo típico. Es decir, por eso digo que no es, sin entrar en lo geopolítico, es una batalla muy, muy, muy global. Ojalá se llegue a esa legislación global. Yo soy un poco escéptico en eso, pero... Bueno, acabaremos como con la energía nuclear, ¿no? Con unos acuerdos... Marco, que luego Dios dirá, y usando coches eléctricos. Yo estoy un poco metido en el tema de la inteligencia artificial. Pero en primer lugar, agradeceros a los dos la charla y que fue muy interesante. Entonces yo, con la inteligencia artificial, desde el punto de vista regulatorio estoy de acuerdo. Yo creo que hay que poner medidas, no queda otra. Hay el problema de las grandes compañías que nos van a imponer. Ahora Meta decía que las últimas versiones de sus algoritmos no los iba a sacar en Europa, claro, y otros harán igual. Como un lobby. Es un tema porque ellos tienen un mercado muy grande y les importa menos. Pero a mí lo que me preocupa más de la inteligencia artificial, que por un lado está el sesgo, pero dentro del sesgo es la explicabilidad. Que los algoritmos generativos actualmente no son explicables, esa es la realidad, porque son cajas negras. Se están haciendo tareas, pues, sabemos que Anthropic, OpenAI están trabajando en temas de explicabilidad, por diseño, temas de generar algoritmos que emulen a las cajas negras y se comporten igual para ver cómo te pueden responder. Pero claro, yo creo que el problema del sesgo y de otros comportamientos de estos algoritmos es que no sabes seguro si ha tomado una decisión por sesgo o porque realmente era la decisión correcta, pero la persona esa era de color. No creo yo, no sé si vosotros que estáis más metidos en detalles sabéis cómo se va a solucionar eso, porque están invirtiendo miles de millones OpenAI y Anthropic en ver
Bueno, ahora ya hay modelos, sé que hay modelos que son capaces de extraer los parámetros, analizarlos, incluso alguno que da un poco de miedo es capaz ya de volver a inyectar los parámetros y hacer que el ChatGPT de turno piense que es el Golden Gate o te diga cualquier burrada, que eso puede llevar a hacking, etcétera, pero bueno. Pero a día de hoy yo no veo, sí el machine learning tradicional, está claro, pero lo que son los algoritmos basados en redes neuronales profundas, no veo mucho cómo se puede llegar a eso o cómo está eso al final. Hombre, a ver, lo que sí que se está haciendo, precisamente estábamos hablando antes de la semana pasada, estuve en una tesis que hacía este tipo de cosas, es desarrollar medidas de sesgo. Desarrollar medidas de sesgo para conocer si tu sistema está incurriendo en un sesgo, si no. Entonces, lo primero, claro, para hacer eso antes no teníamos medidas. No sabemos cómo generar medidas que te digan cuál es el sesgo de tu algoritmo con respecto a ciertas variables, ¿no? Que suelen ser, pues, raza, etcétera. Entonces, ya hay trabajos que hablan sobre esto y también sobre cómo estudiar el paso de los sesgos que puede haber en los datos al modelo. Otra cosa es que efectivamente precisamente el aprendizaje profundo tiene el problema de que cuando estamos hablando de billones de parámetros que tienes que ajustar, pues es muy difícil saber en detalle los parámetros, ¿no? Pero yo creo que sí que llegaremos a explicaciones a nivel macro del tema de sesgos, que es uno de los que has mencionado, ¿no? Y de hecho, por completar un poco lo de la explicabilidad, cuando montas un algoritmo de este tipo, ¿no? de IA generativo, un LLM para una empresa, lo más difícil es que no mienta, porque están diseñados para contestar y por lo tanto van a mentir más que hablar casi, y a que digan no lo sé, no sé de un campo. Entonces, claro, para eso hay que entender un poco qué pasa en la caja. Entonces se utilizan muchas técnicas auxiliares, ¿no? Como gráficos de conocimiento o otro tipo de técnicas que te permiten entender semánticamente qué está haciendo. Y además yo creo que ahora vamos mucho a la guerra del LLM de 75 billones de parámetros y más GPUs y venga y carbón y más fuego. Cuando las empresas en realidad, las grandes están yendo hacia el otro lado, modelos más pequeños, ¿no? Lo que se llama el small, el SLM, etcétera. Pero yo creo que vamos a empezar a decrecer, de hecho ya están haciéndolo, a decrecer el número de parámetros para ganar explicabilidad, para bajar el consumo más que la explicabilidad, obviamente, bajar el consumo de los entrenamientos, que es brutal. Pero sí que es verdad que la explicabilidad tiene un porcentaje de caja negra, el LLM obviamente, pero puedes acotarle suficientemente el campo de juego para que sepas más o menos cómo está trabajando. No GPT, hablo de un algoritmo que tú estás diseñando para una aplicación concreta, en recursos humanos, logística, lo que sea, ¿no? Infraestructuras o cosas así, que son en realidad los proyectos de verdad, los que las industrias están haciendo, no el GPT generalista que usamos desde el móvil, que eso está bien, pero es generalista como su nombre indica, ¿no? Además hay estudios que te dicen que el subir el número de parámetros no está desarrollando algoritmos más precisos, ¿no? En realidad que hemos llegado ahí a una especie de frontera y que ahora lo que hay que hacer es lo que dice Javier, bajar, ¿no? Porque en realidad las empresas lo que necesitan son modelos mucho más circunscritos al contexto que tienen que manejar. Y tampoco quieren, por supuesto, que esos datos estén liberados externamente. Hay que proteger la privacidad de los datos de la empresa, porque si no... Sí, es otro campo, el tema de la privacidad, ¿no? Porque al final los modelos están todos en grandes... Por eso la mayoría de empresas, ha habido muchos fracasos, como yo que sé, como DPD o como Air Canada, que puso un ChatGPT a los usuarios normales. Chevrolet, de hecho, puso un ChatGPT inteligente y vendió un coche a $1 y lo cerró. Porque el ChatGPT de turno, bueno, no era GPT, era otro modelo, ¿no? Pero, pues por lo que sea, decidió vender un coche a $1 y lo tuvieron que vender. O sea, todos los proyectos que se están haciendo de IA general, bueno, todos, la grandísima mayoría son de la empresa hacia adentro. Recursos humanos, ayuda al personal, no sé, logística, optimización, cosas de ese estilo. Porque es verdad que, como tienes ese porcentaje de modelo que no controlas, si lo sacas al gran público, pues bueno, a lo mejor tu imagen de marca cae en picado en días, ¿no? En horas, digamos así. Pero hacia puertas hacia adentro, muchísimos proyectos, muchísimos. ¿Podéis pasar el micro por ahí para atrás, por favor? Hoy tenía en la prensa que cada 100 palabras de GPT justo lo hablamos usa antes. una botella de agua. ¿De medio litro?
de 300 mililitros. Sí, justo, Digo, como esta. Sí. ¿Es verdad? ¿Los circuitos son cerrados de refrigeración? Una botella de 300 mililitros y 14 bombillas LED. Ese es el consumo de una generación de 100 palabras de texto, sí. Os lo recomiendo, es un artículo del Washington Post de hace 2 semanas o algo así. Ahora multiplica y verás la cifra. Estamos hablando solo de generar, ya no hablamos de entrenar. O sea, cuando tú le pides... Realmente tú dices, bueno, va a cambiar el mercado, los trabajos. Al final, es que los recursos que se necesitan, eso sí que no pueden cambiar. Bueno, pues esa es la geopolítica que decía. Esa es la geopolítica ¿El agua está donde está? Sí, por ahora, hasta que la genere sintético. Y las GPUs de Nvidia, si tú tienes dinero, invierten en Nvidia, porque es la mejor compañía, la compañía más rentable que va a hacer GPUs sin conocimiento y no deja de fabricar. De hecho, Elon Musk le ha dicho, oye, todas las que des el año que viene, dámelas, que voy a montar el mayor CPU del mundo. O sea, al final la energía es la que tenemos. Por eso te decía que hay un debate enorme de la energía nuclear, no, por favor, y de repente se va a volver a la energía nuclear porque tienes que tener energía para alimentar esto. Por eso te decíamos antes, ya no vamos hacia los billones de parámetros, hay que empezar a bajar, porque además científicamente no te justifica que cuanto más carbón la hoguera va a tener más temperatura. Esto es un poco el debate. Claro, el crecimiento en el rendimiento es lineal, mientras que el crecimiento en consumo es exponencial. Entonces no tiene mucho interés, dependiendo de la aplicación. Pues a lo mejor que el Netflix te recomiende una serie u otra no es tan importante, pero que se detecte una célula cancerosa, pues sí, ¿no? Entonces hay que ser un poquito más selectivo con qué tipo de tecnología empleas para qué cosa. Pero el reto energético es enorme, enorme, sí. Enorme. Por eso es bueno que la gente sea consciente de que cuando juguetea con el GPT, que sepa el consumo que está produciendo, ¿no? Porque luego me compro un coche eléctrico, porque claro, estoy consumiendo mucho. O ropa ecológica, porque claro, el tinte es muy... Sí, bueno, sí, por supuesto, ¿no? Sí, agua y electricidad, los dos son consumo, ¿no? Sí. Ah, vale. Entonces está sesgada el agua, ¿ves? Lo que hablamos, al final... Claro. ¿Quiénes compran más? Los que más pagan. Sí, claro. Este es el capitalismo, ¿no? Claro. ¿Por qué hay 3 bloques y no están los bloques en las otras partes? No tienen esos recursos. Obvio. Y tampoco esa mentalidad. La mentalidad americana influye mucho. La china es otra mentalidad más piramidal. Y el dinero también. Y el dinero, porque claro. El talento por el momento se produce en Europa. Quiero decir, somos los mayores productores de talento humano, pero los mayores empleadores son los norteamericanos. Y la mentalidad, yo me refiero, tú hace poco leía un artículo de una startup que le invirtieron, imagínate, no me acuerdo, 100 millones de euros. Y que los inversores no le pedían resultados hasta dentro de 5 años. O sea, haz lo que quieras con estos 5 millones. Esto en Europa es imposible. Es imposible por mentalidad. Es muy difícil, digámoslo así, no digo imposible, pero es muy difícil. Claro, esto provoca lo que provoca un capitalismo salvaje del oeste, ¿no? Que no van a caballo, pero la mentalidad sigue siendo la misma que cuando iban a caballo. Tiene cosas buenas, yo desde luego no me quiero parecer a Estados Unidos, esto es una opinión mía personal, pero es verdad que ese ecosistema favorece eso. Europa va hacia otra cosa. Oye, lo que tengámoslo controlado, seamos seguros, que yo creo que es una buena política. La gente dice, no, tenemos que tener nuestro algoritmo. Es una batalla que no vas a ganar. O sea, no inviertas, no vas a ganar. Ni siquiera te vas a acercar. O sea, no empieces a correr porque no es inútil. Vas cojo. Buenas noches. Bueno, buenas tardes. Yendo un poco al título de este Conecta, ¿no? ¿Qué consejo nos daríais, qué buena práctica nos recomendaríais a los que estamos trabajando en el tercer sector con colectivos más vulnerables en el tema de empleo, además de utilizar esta herramienta? ¿Qué consejo nos daríais en el momento que estamos ahora de partida para poder mejorar un poco el trabajo que hacemos viendo este mapa geopolítico a nivel de empleo, a nivel de intervención, a nivel de derechos, ¿no? ¿Qué creéis que tenemos que hacer también como tercer sector, ¿no? En este panorama en el que nos encontramos en este momento? Yo personalmente pienso que la gente se obsesiona mucho con que se saquen títulos y cosas de este estilo, ¿no? O sea, va más de actitud, es lo que te decía. O sea, yo creo que hay que decirle a la gente, incluso a la gente que tenga, pues eso, en una situación más desfavorable, ¿no? Que tienen que abrir un poco más la mente, en el sentido de
intenta aprender, pero no tienes que ser un gran programador, ni muchísimo menos. Simplemente tener la capacidad de ver lo que te está viniendo y adaptarlo. Porque lo que decía Amparo en clase, yo lo veo en clase y en la empresa. Cuando entrevistas a alguien, y aquí tengo compañeros de grandes multinacionales, o sea, las habilidades blandas que están tan de moda, de soft skills y todo esto, ya, pero que esto es una realidad. O sea, yo tengo gente que le tengo que decir, oye, quítate el pijama para hablar por una videoconferencia con el cliente. Y se asustan. Y dicen, no, pero ¿por qué estoy en mi casa? Y yo, bueno, pues si tengo que en principio explicar esto ya... Claro, y mi padre se vuelve loco cuando se lo cuento. Pero esta es la realidad. Entonces, el colectivo que está en una situación más vulnerable, a lo mejor esto lo tienen. Y las soft skills la tienen, porque no tienen por qué tener de 15 años, pueden ser de 40 o gente que ha caído en el paro de 50, etcétera. Si a esa gente le das la actitud del cambio, tienen un paso más ganado. No digo que a lo mejor un ingeniero informático, pero a lo mejor, es que no quiero poner otras carreras, ¿no? Pero no técnico. A lo mejor tienen un paso más ganado de lo que parece, ¿eh? Yo creo. Yo lo veo como una oportunidad, en el sentido de que esas skills son más, por decir, transversales, ¿no? En las personas. Eran transversales. Bueno. Ahora no están, ya. En muchos casos. Pero a la hora de que una persona tenga una oportunidad en el mercado laboral, yo Sí. creo que sí que partes de una situación a lo mejor más de igualdad a la hora de poder tener una oportunidad, ¿no? Porque esas skills de alguna manera pues no parten solo pues de tu historia o de tu situación en la que te encuentras en este momento, sino que es una cosa que se puede aprender, ¿no? Yo eso sí que lo veo, ¿no? Pero yo te decía más que yo veo la gran dificultad que veo es que vosotros seáis los que veáis la oportunidad en nosotros, en las personas en las que trabajamos, que también sean, digamos, un sector que pueda unirse a este tren de alguna manera lo antes posible, ¿no? Porque si no, al final estamos en esta línea de mercado que también nos va a separar de alguna manera. Es el miedo que yo le veo un poco. Yo creo que se está viendo, ¿eh? O sea, a lo mejor yo estoy un poco también sesgado, ¿no? Yo antes estaba de director de IA en una grande de aquí de Coruña y ahora estoy en una empresa de 20 personas, ¿no? 21 o 20. Casi prefiero una persona que venga de una situación más desfavorable con muchísimas ganas que a lo mejor un ingeniero informático que salen de la mejor facultad de España, de aquí de Coruña, pero entiéndeme bien, ¿no? O sea, la actitud es muy importante, pero mucho más, y tengo compañeros de gente que a lo mejor la gran compañía no ha querido porque no tenían el título, y para mí, ahora mismo en concreto una chica, que no voy a decir nombre, es casi la mejor empleada y no tiene el título. La mejor empleada en cuestión de actitud, de rendimiento, y se come el mundo. Esto en una pequeña empresa como la nuestra es fundamental, y la grande también, pero es verdad que los procedimientos de recursos humanos tienes que establecer protocolos, no me meto, ¿no? Cada uno tiene sus protocolos. Pero yo lo veo una oportunidad absoluta, o sea, ya no existe el tema de, no, ya este es licenciado, este es FP, de FP no, o sea, esto no existe, ¿eh? O a lo mejor, yo he tenido gente conmigo, pues un ingeniero que cayó en el paro porque la crisis se llevó su empresa de ingeniería por delante y tuvo ganas de actitud, ganas de cambiar y ahí estuvo, ¿eh? Luego se fue a otro lado, no pasa nada. O sea, también hay que entender que esto es un mundo muy dinámico. Ahora, nuestros sectores tienen una rotación enorme, ¿eh? O sea, más de 2 años en una empresa es extraño. Pero si tú no aprendes y no quieres aprender, o sea, de aquí, por lo menos de nuestro sector, estás fuera de combate, ¿eh? Bajo mi perspectiva, opinión mía. No sé, tú igual. No he criticado la universidad, al contrario. Puedes criticar no, a la yo universidad. siempre defiendo la universidad a tope, vamos. Yo creo que además de una oportunidad, también esas herramientas son útiles para abordar algunas cuestiones que antes pues no podían automatizarse igual, ¿no? Hay un montón de herramientas para personas que, por ejemplo, tienen alguna discapacidad auditiva o visual que te permite estar usarlo con la misma rendimiento que una persona que tenga esa capacidad o que tenga ese sentido. Bueno, mi pregunta iba también un poquito por ahí, por ese campo, pero bueno, vamos a aprovechar y voy a intentar que podamos concretar un poquito más. Comentaba antes Amparo que, por ejemplo, el alumnado cada vez lleva peor el tema de las habilidades comunicativas, las habilidades sociales también con las nuevas tecnologías parece que se están quedando un poco atrás. Entonces cuando vemos o cuando nos estamos preparando, ¿no? Aún nos estamos preparando en este nuevo proceso tecnológico que nos está devorando, de repente llega la IA, ¿no? O sea, vemos que igual aún no estábamos preparados y de repente llega la IA, con una brecha digital tremenda, que en lo social lo notamos día a día. Entonces, mi pregunta es, ¿la IA puede favorecer que
las futuras generaciones mejoren esas carencias comunicativas, sociales. Y por otro lado, esto va a aumentar la brecha digital o, comentabas Javier, que es una herramienta súper intuitiva y de usabilidad, o en vez de aumentarla, la disminuya. La pregunta es para los dos. Sí, pero dispara tú. Es que es un poco complicado. Pero concreta, ¿eh? Concreta. Yo creo que es una cuestión personal, prácticamente. Es decir, mi madre tiene 86 años, por poner un ejemplo. Y entonces ella no sabe que ChatGPT se llama ChatGPT. Pero me dice, le he preguntado a eso que le preguntas y te contesta siempre, ChatGPT. Y me ha dicho que, o le he preguntado a este que tengo en el teléfono, o a esta que tengo en el teléfono, depende de lo que tenga. Entonces ella lo maneja sin ningún problema. Es capaz de hacer todas estas cosas. Las capacidades comunicativas de los alumnos, pues yo creo que es una cosa que hay que trabajar desde más abajo. Y el problema es que ahora los chavales saben cosas súper concretas de no sé qué cosa, tienen 20 asignaturas distintas, y esas cosas que aprendí así, yo por lo menos en mi casa, no las saben. Yo de hecho he llegado, esto ya es así, a plantearme si el primer día de clase, en lugar de decirles de que les voy a hablar, normalmente llego y les digo, pues esta asignatura va de esto, vale para esto y os voy a dar estos temas. Les voy a decir cosas como, mientras el profesor está hablando, por favor, no habléis al menos más alto de lo que habla el profesor, porque es que si no, o si os escucha a vosotros o os escucha a mí. Estar ahí sentados y no hacerme caso es perder el tiempo, porque a mí no le voy a poner un 10 a la silla porque venga a clase. Por tanto, tampoco te lo voy a poner a ti porque estés dándome el coñazo. No me escribas un examen como si fuera un mensaje de Twitter, porque no somos colegas y no me interesa lo que vas a poner en Twitter. Cosas de este estilo. Entonces, yo creo que las herramientas sí son buenas para usarlas si las quieres usar, pero es una cuestión, yo creo que Javier lo estaba diciendo todo el tiempo, es una cuestión de actitud y una cuestión personal. No tiene nada que ver ni con que seas joven ni con que seas mayor. Todo depende de lo que tú quieres hacer. Es más, yo por concretar un poco, que has pedido un poco de concreción. Antes hablábamos, me parece que con Sandra, yo cambié de trabajo hace 1 año o 2 años, entonces claro, yo le puse una oferta de trabajo en mi currículum. Y dije, oye, ¿me ayudas a mejorarlo? ¿Y me ayudas a preparar la entrevista? Y me ayuda, bueno, por probar, ¿no? O sea, es decir, la herramienta te puede ayudar a mejorar todo eso. ¿Me ayudas a hacer una presentación que tengo mañana un trabajo? En la educación habría un gran debate. No, es que le pedimos trabajos y lo han hecho con ChatGPT. Bueno, pues me parece fantástico, es una herramienta. A lo mejor el problema es pedir un trabajo a un tío de matemáticas y que los ponga en clase o que defienda su propuesta. O sea, hay que cambiar la mentalidad. A mí me da igual que lo haga con ChatGPT o que haga un texto en inglés con Google Translator o con DeepL. Son herramientas, pero que lo defienda. Ese es el problema, ¿no? Que no saben hacer eso. Pero la gente que está a lo mejor pues en una posición más vulnerable, es posible que tengan un plus de ganas que otra gente que está en una posición más favorable. Yo doy clase en universidades privadas a veces y esto lo notas, lo hueles, digámoslo así, ¿no? Es decir, en general le falta pasión. Yo siempre les digo, oye, me da igual salir de noche, venir de resaca, o sea, me da igual, pero que os apasione algo. En mi caso era el baloncesto en su época, ¿no? En mi época, ahora ya no, pero esto es lo que les falta. Y a lo mejor una persona que está en una situación más desfavorable tiene más pasión por trabajar y por lo tanto, gracias a estas herramientas, va a mejorar, pero mejorar a pasos agigantados, porque de hecho se usan. Hay herramientas en empresas generadas con GPT para generar tu path de formación, o sea, tu ruta de formación dentro de la compañía para llegar a manager, y está adecuado a ti, pues porque tienes unos intereses, habilidades sociales, te hace ensayos de presentaciones y ve cómo hablas, tu tono es muy pausado porque la herramienta te puede medir el tono, oye, tienes que hacer énfasis, este tipo de cosas. Es una herramienta para mejorar muchísimo, pero vamos, yo estoy totalmente convencido de ello. No sé si te he concretado, pero... Sí, está bien, muchas gracias. Gracias. Aprobado. No sé si alguien más allí. Allá. Sobre todo en el área de recursos humanos, las herramientas que hemos utilizado, que estamos utilizando, que se están usando, cada vez son más y mejor, ¿no? Pero llega un momento que a mí me hace pensar seriamente, cuando ya la inteligencia artificial llega un momento que es que ya no es que está haciendo algo que tú le estás mandando, es que te crea la duda que ese sesgo que es
característico de las personas esté trasladado y ese servo, si tú no lo tienes controlado en ese momento, te está metiendo un gol, pero supino. Entonces es una herramienta, pero es una herramienta que ya va un paso más que lo que estamos acostumbrados a utilizar. O sea, tiene vida propia, o pensamiento propio, mejor dicho. Pues no lo sé, porque el algoritmo está diciendo que el algoritmo es muy difícil. Entonces, por ejemplo, una selección del personal, según los rasgos y la información que tenga y de dónde haya filtrado la información, que lógicamente no lo sabemos, eso sí que es una caja negra, nos podemos encontrar a lo mejor con un resultado, lo que decías tú antes, que era eso de vender el coche a Leo. En realidad, o sea, en realidad los datos que nos está entrenado el modelo sí lo puedes saber, sobre todo si lo manejas tú, claro. Pero te pongo el ejercicio al revés. Imagínate que yo soy un evaluador, o sea, yo tengo la empresa pequeñita, ¿no? Y lanzo una oferta y vienen 200 candidaturas, porque además son automáticas, la gente se presenta con un clic. Si yo tengo una herramienta entrenada por mí mismo, que me sea capaz de filtrar esos 200 y me dé los 10 rankeados primeros, ¿tú la usarías o no? Entrenada por ti. Si yo intervine desde el principio, desde el nacimiento de ese programa, yo sí que tendría confianza en él, pero tendría que haber participado yo desde el principio. Por eso hoy la empresa pequeña, o sea, como está diciendo, la empresa pequeña lo que no tiene son los medios económicos de la empresa grande, claro. Y a lo mejor lo que hace es contrata con un intermediario que le está dando ese servicio, que a lo mejor la propia empresa desconoce precisamente cómo se creó ese sistema de servicio. Por eso es importante lo que decía Amparo, o sea, la transparencia de cómo está hecho ese modelo. O sea, uno compra el coche, yo no tengo ni idea de mecánica, compro un coche y en realidad me da igual si es un motor de combustión o de lo que sea, me da igual, no me gusta la mecánica, pero aún así intento entender un poco lo que tengo y los pros y los contras. La gente no puede comprar o consumir esto es una caja negra, no tengo ni idea de que me cuelen el gol. O sea, el ejemplo es parecido, ¿no? Y las empresas, bueno, pues tienen que diseñar, y si consumen un algoritmo de un tercero, ese tercero tendrá que explicarlo. Mira, lo comentabais antes en la intervención tuya, perdona que no lo haga mucho, pero decías, no hay nada gratuito en la red, absolutamente nada. Ni en la red ni es en... que hoy tú vas a un buscador, vas a una web, le preguntas a la inteligencia artificial y sí que tienen sesgos en cuanto a la respuesta que te dan. Y cada vez más. Motivos. Yo no quiero ser mal pensado, pero pienso que hay un interés económico detrás. Bueno, es que el algoritmo de rankeado de Google se paga también para estar más arriba. Es que el algoritmo de Google es el ejemplo, pero bueno, Europa ha conseguido que ponga patrocinado. Sí. Los primeros resultados que han pagado pone patrocinado. Eso es una cosa de Europa, por ejemplo. Bueno, en Estados Unidos no sé si está, creo que no. Es una estafa, que es una auténtica estafa. Me contestó Facebook diciendo que ellos en su publicidad no veían nada engañoso. Y bueno, alucina, padre. Y es increíble que nadie, porque estamos en Europa, no estamos en Estados Unidos, ¿cómo es que no se ha intervenido todavía? Porque llevamos años torpedeando a la gente con esa información. Y es una información que yo creo que crece sola. Se alimenta según la gente quiere. Pero es uno de los problemas grandes que estamos teniendo con la inteligencia artificial. Yo creo que es que ha llegado un momento que ya no estamos controlando realmente el algoritmo de lo que estábamos pensando. Entonces, el problema es cuando tú ya tienes una inteligencia. Eso no es un algoritmo solo de inteligencia artificial. Estamos hablando ya de una diseminación en red que va mucho más rápido, pero bueno, es que no es... hacer la foto de vídeo. Pero mi madre querida, si te están diciendo que ahí es donde tienes toda la información, pues se ha dado prácticamente gratis. Hasta que no vino la Unión Europea a través de aquí del Estado español, que cogieron y le cortaron. Y no sé en qué quedó el tema, quedó denunciado. Pero es que es eso, es que llega un momento que la información que tienen es atroz. Entonces ahora tú tienes en la red, en cualquier red, en
que vimos ahora de sociabilidad, pero si es que ahora la red te viene un aparato que habla solo y te dice, ya está en tus gustos, mira, ahora te voy a poner eso, pero oye, ¿quién te dio el permiso para traer mis gustos? Es de lo que estoy hablando. En realidad igual tú se lo diste, ¿eh? En realidad igual, bueno, usted igual no, pero en realidad se lo damos muchas veces y no somos conscientes, ¿eh? Mira, Javier, yo quería hacerte otra pregunta. Aquí, hay gente de pequeñas empresas, hay orientadores, gente que trabaja, pues, ayudando a buscar a estos colectivos vulnerables empleo. ¿Podrías ponernos algún ejemplo de cosas que probablemente nos vas a enseñar porque en un curso más adelante, pero podrías ponernos algún ejemplo de cosas que como orientadores que gestionamos un montón de ofertas que pues nos hacen pues empresas, algunas de las que están aquí, y nosotros trabajamos con un montón de gente que les ayudamos a mejorar su currículum y bueno, les hacemos orientación laboral? ¿Algún ejemplo de cosas de la inteligencia artificial, cómo podría ayudarnos a nosotros, los orientadores y los prospectores, en nuestro trabajo? Hombre, yo por lo menos, o sea, una vez que anonimicéis toda la información, obviamente, tendréis en el currículum, los que sean miles seguramente, si haría un GPT pequeñito, que cuesta muy poquito trabajo, lo hacemos en 10 minutos o en 15 minutos, que tú le metes la oferta, de hecho es una cosa que hago siempre con mi currículum, porque el mío ya me da igual, pero una oferta y le metes 100 y que sea capaz de ver por lo menos si hay match o no, ya no que lo ordene, pero si hay match o no, o uno que tú sabes que, oye, que está en una situación muy vulnerable, oye, ¿qué tiene que mejorar esta persona en su currículum para que encaje en esta oferta? Le puedes meter unas metodologías de entrevista, que hay una que se llama STAR, me parece, que es la que uso yo normalmente en los ejemplos. Oye, ¿cómo puede preparar esta persona la entrevista? GPT puede hablar con esa persona para saber qué dificultades puede tener en el habla, a lo mejor, si tiene alguna discapacidad o lo que sea. Oye, pues orienta la entrevista hacia aquí, tu currículum es muy potente aquí, enfócate aquí. Es tremendamente útil para el empleo, tremendamente útil. Y para hacer prospección en la red, ni digamos. Es decir, imaginaos que vosotros, pues yo que sé, tenéis una persona, pues un ingeniero de 50 años, que su empresa cayó en el paro, quebró, etcétera, etcétera, y tiene ciertas habilidades. Pues para hacer una búsqueda masiva en Internet, también es un buscador bestial gigantesco. Ya no es ChatGPT, Perplexity, por ejemplo, es un buscador súper útil para encontrar empresas que puedan estar buscando esto. Barre LinkedIn en todo su conjunto, o sea que es conocer 3, 4 herramientas, tampoco es, de verdad que esto no es la NASA, esto es la potencia, que es muy útil, muy usable, digámoslo así. No sé si te he respondido, pero... ¿Alguien más? Yo, de cara a la empresa, ¿cómo se enfoca? O sea, ¿cómo podemos empezar? Primero es antigua. Sí. No, es broma. Porque yo estoy ahora... Voy a decir una cosa, acercar el micro, porque Vale. estamos intentando grabar un vídeo, ¿vale? Y si no acercáis el micro, no se va a oír después, porque esto vamos a intentar montar algo divulgativo, ¿vale? Vale. ¿Por dónde empieza una pequeña empresa? Pues por donde están empezando. Con ganas de... Sí, por donde están empezando. Oye, ven aquí, cuéntame de qué va esto. ¿A quién? A gente que nos dedicamos a esto, a Amparo, a mí, a la universidad, a grupos de investigación. Oye, ven y cuéntame qué es esto de IA generativa. Y yo les digo, vale, y ahora tú cuéntame en una pizarra tus procesos. ¿Cómo es tu empresa? ¿Qué haces en tu empresa? ¿Tu proceso de negocio? ¿Dónde están tus puntos de dolor? Que es muy consultoril, pero básicamente es aquellas tareas que son un marrón para ti y que te metes un montón de horas y que te encantaría mejorar. Y ahí pues se van diseñando pequeños algoritmos o pequeños posibles proyectos de IA que son resolubles. Y luego se van haciendo pequeñas pruebas de concepto, lo que se llaman las POCs famosas, que son una inversión muy contenida para una pequeña, hablamos a lo mejor de 30.000 euros, 25.000 euros, depende de la prueba de concepto. Y a partir de ahí se ve el valor que tiene, como decíamos antes. ¿Cómo se calcula el retorno? No va solo de invierto 30, gano 60, entonces no. También va de competitividad, de imagen de marca, va de muchas más cosas, más allá del dinero, ¿no? Y ese suele ser el camino. Pero lo más importante que es el dueño o la dueña tenga ganas, tenga ganas de decir, cuidado porque aquí no voy a invertir a fondo perdido de compro una máquina y voy a ver cómo funciona. No, oye, esto va de intentar entender cómo va la tecnología, cómo me puede ayudar. Es que es una revolución absoluta. Entonces, nosotros vamos mucho. Yo fui hace poco a Sevilla, a una fábrica que hace posavasos y servilleteros para las cerveceras. ¿Esto qué tiene pinta la IA? Pues pinta mucho. Pinta. Les hace los primeros diseños y no pierden 5 horas en hacer un diseño y parten de 3, ya no parten de un folio en blanco. Pues es un proyecto que han hecho hace poco con nosotros, bueno, con nosotros y con otras compañías, no quiero hablar de lo mío, pero quiero decir que está en todas las áreas.
puedes generar una primera versión de un documento rápido. Antes hablabais de las personas vulnerables. Oye, no tengo mucha idea de cómo hacer un currículum. ¿Me puedes echar una mano? ¡Pum! Ahí tienes tu primer currículum. Hablando con la máquina puedes mejorarlo, ya no necesitas ni escribir. Todas las empresas son susceptibles de hacer, por lo menos, ver qué pasa. Yo siempre digo, cuidado que esto no tampoco es Dios, no es el diablo y tampoco es Dios. No te va a salvar la empresa. Si tú no aportas valor, olvídate, esto no te va a salvar. Pero te va a ir mucho más rápido. Te va a hacer que si corras mucho más rápido. Yo te recomiendo eso, que llames a alguna puerta de gente que haga guía y digo, oye, cuéntamelo. Cuéntame qué es esto. Dame un taller. Yo te voy a contar. Que compartáis en una pizarra. Esto va de esto y esto va de esto. De ahí surgen cosas. No sé, tú... Sí, depende ya del proceso que quieras implantar. Claro, si estamos hablando de un proceso ya más industrial, donde tienes que recoger datos, todas estas cosas, pues tienes que hacerte tu plan de recogida de datos, qué datos necesitas, para qué los quieres, cuál es el objetivo, en dónde vas a invertir primero, porque seguramente tendrás varias cosas que te puede interesar hacer, entonces puedes evaluarlo en función de cuál es el retorno económico o cuál es el dolor más grande y entonces tú lo evitas, o cómo puedes, eso ya depende de cómo hagas el ranking de qué proceso va primero que otro, ¿no? Pero es... Y lo que dice Amparo es muy importante, o sea, muchas veces vamos y no hacemos IA, porque su trastero está hecho un Cristo. Y hay que ordenar los datos, ingestar bien datos automáticos, quítalo de meter datos manuales, esto olvídate, primero tienes que sensorizar tu fábrica. O sea, para llegar a la IA tienes que tener tu trastero medianamente decente. Vamos. Claro, y hay muchas veces que a nosotros nos pasa con los proyectos de investigación que te dicen, yo es que tengo muchos datos, y claro, dices, sí, pero ¿cuántos? ¿No? Y pasan dos cosas, que cuántos muchos datos son 100, y eso no son muchos datos, ni son más bien pocos, o tiene millones, pero como digo yo, es como si me das millones de datos de un DNI, ¿qué hago yo con eso? O sea, me tiene que servir para lo que tú quieres hacer, que tenga millones de... es como si tienes millones de hojas secas en el suelo, pues lo que hay que hacer es barrerlo, no puedes usarlo. Esto pasa mucho, lo que dice ella pasa mucho también en las pequeñas y medianas. Todo el mundo piensa que tiene unos datos increíbles, y que no, mis datos son los mejores del mundo. En general, mi experiencia es al revés. Normalmente, hay gente que lo hace muy bien, ojo, que una cosa no quita la otra, pero es gente que a lo mejor hace 10 años ya estaba empezando a digitalizarse la industria 4.0 y todo esto. Entonces, esto para nosotros es la clave, sin datos no hay IA. Si no tienes buenos datos no hay IA, olvídate, es imposible. Podrás meter IA en procesos casi de productividad personal. Oye, escríbeme un documento rápido, escríbeme una memoria de lo que sea, pero no de productividad de tu industria, de tu know-how, digamos así. Sí, pero bueno, que puede pasar por muchísimas áreas de una empresa, tanto el proceso de venta como el estocaje de artículos, con los inventarios. Por todas. Pues diría por todas. Si la gente piensa que es un tema más de tecnología, Garrigues acaba de meter 3 millones de euros con Microsoft, y Garrigues son abogados de... Librito. Toda la vida de Dios. 3 millones para hacer el GPT de Garrigues. Algo harán. Quiero decir, no creo que tiren 3 millones. Pues es que esto va de esto. Y como Garrigues lo metió y lo publicó, pues ahora muchos despachos de abogados te llaman. Oye, quiero un GPT. Vale. Se van quedando. Sí, pero resulta que todas tus demandas son papel. Tengo un montón de datos, mira esta estantería, yo, fenomenal. ¿Y qué hacemos con eso? Empieza a digitalizar, empieza a escanear y después hablamos. No, pero la administración está guay que entres, porque yo de verdad la defiendo muchísimo. O sea, la administración está haciendo grandes inversiones y proyectos de verdad muy, muy potentes para la vida del ciudadano. Por ejemplo, hay una plataforma que metas un cacho de un BOE, que a veces es difícil digerirlo, y te lo ponga a un lenguaje claro, que se llama, un lenguaje que tú puedas entenderlo. Por ejemplo, algoritmos que te ayude a cubrir un 347 de Hacienda, que casi cualquier papel de Hacienda es un infierno, y lo haces con lenguaje natural o lenguaje claro, que se llama, ¿no? La administración está metiendo mucho dinero y en general yo diría que el 80% bien metido, ¿eh? Lo que pasa que es verdad que, hombre, va un poquito más lento porque tiene que hacerlo muy seguro, son datos muy sensibles, la Comunidad de Madrid tiene, bueno, estamos en muchos proyectos con ellos, la Xunta también es bastante puntera, sobre todo el sector sanitario, muy puntera en IA, o sea que
Yo diría que no, o sea, este tema de la administración va más lenta. En esto no está, yo diría que la empresa va más lenta, ¿eh? La empresa pequeña y mediana, ojo, los monstruos es otra cosa. Pero la administración, claro, es como si fuera una gran empresa, ¿no? Con capacidad de inversión. Pero va bastante rápido, bastante, para lo que es la administración, ¿no? Yo quería, bueno, en primer lugar, me habéis dejado preocupado. Quería agradeceros porque me está encantando. Pero me habéis dejado preocupado. Javier me ha dejado preocupado porque con jugar con la botellita y la botellita yo no voy a poder usar ni Gemini ni echar nada porque veo agua no por encima con la preocupación de Malsa. De verdad, me habéis dejado agobiado. No la traje a propósito. Y yo tengo un coche eléctrico, vale. Pues... pero me ha dejado preocupado, Amparo, por el tema de la educación. Es decir, vosotros estáis en la universidad y veis cómo llegan los alumnos o cómo llegan los chicos jóvenes que llegan a las áreas universitarias y decías, es que claro, lo que hay que cambiar es lo de antes. También. Y yo, no es para acabar, porque igual podemos acabar con una idea positiva, porque yo no la tengo, ¿no? Y es que hablabas tú que hay que cambiarlo en lo de antes, todo. ¿Vale? Y vosotros veis posible que en este país, donde no somos capaces de ponernos de acuerdo en cuestiones estratégicas en las que nos va el futuro, como la educación, ¿creéis que eso es viable? Es decir, ¿creéis que no vamos a perder otro tren, que España no va a perder otro tren más, debido a que precisamente el cambio tiene que estar atrás de la gente que llega a la universidad? ¿Y vosotros creéis que eso va a ser posible? Pues luego diré yo mi opinión, pero empieza. Es que soy muy optimista. Entonces, yo creo que sí. Porque es que no nos queda otra. O sea, cualquier otra cosa no es una opción. Y cuando me preguntan eso, digo, es que no es una opción, no podemos hacer esto, no, es que tenemos que hacer esto, no es una opción. Y no nos queda más remedio. Yo lo ves, los chavalitos cuando vienen, los pequeñitos, que a veces hemos tenido en la facultad estas pruebas de robots y los concursos de robots, pues los niños y las niñas les encanta jugar con los robots y hacer todas estas cosas. Lo que pasa es que luego eso sí que hay ahí una diferencia entre unos colegios y otros, ¿no? Los colegios que sí tienen implantadas asignaturas de robótica, de pensamiento computacional o de... Sí. Llámale como quieras. Y los que no. Pero es que claro, si vamos a hablar de la educación, los colegios, los padres, pues es que ya... eso es otro melón que tenemos que abrir, pero es que yo creo que tenemos que abrirlo y yo también lo comentaba, o sea, la Xunta está haciendo un esfuerzo por poner asignaturas tecnológicas ya en la ESO e incluso en etapas previas, ¿no? Y somos punteros como comunidad autónoma en los estudios que se han hecho en Europa para introducir la inteligencia artificial desde edades tempranas. Yo espero que no prediquemos en el desierto. Y aparte de la IA, que ahora la IA tampoco es todo lo más importante, que lo es, yo creo que yo soy súper optimista. O sea, tú le preguntas a un universitario como nosotros y te dice que la culpa es de antes, de secundaria te dice que acabas llegando a la guardería. Pero todo siempre es antes, ¿no? Nosotros también tenemos que cambiar mucho. Y yo defiendo mucho esta generación. Mis compañeros de departamento, yo estoy en matemáticas en Vigo, y tienen todos 65 años y son fantásticas personas, pero obviamente hay un salto generacional y critican mucho esta generación, es que están todo el día con el móvil, no sé qué. Esta generación tiene cosas muy buenas, muy positivas, es decir, tiene una capacidad de aprendizaje mucho más que yo, pero muchísimo más, o que de mi generación. Lo que pasa es que motivarlos es más difícil. Yo creo que esto es un reto nuestro también, no solo es que en secundaria pasaron de él. Pero bueno, luego todo el melón de la educación no es lo mismo si eres gallego, si eres andaluz o si eres vasco. Entonces esto es las reglas de juego. O sea, ponerte en la tesitura de es que la culpa es de las autonomías y de Sánchez y de... Bueno, los que estamos en este rol tenemos un papel también importante. Yo estoy en la universidad porque no me gusta tanto los críos de instituto, pero me gusta muchísimo ir a primaria a hacer cosas de robots y de matemáticas y de divulgación. Pero nosotros también tenemos una responsabilidad, no vale solo esto de atrás, ¿no? Yo creo que sí se puede, además. Bueno, creo que no hay opción, yo coincido con ella. Y la verdad es que ahora lo que pasa, mi criterio es que ahí está como más polarizado. Hay una gran masa de chavales y luego hay 5 o 6 chavales o chavalas súper buenos que saltan muchísimo por encima. Antes éramos todos más como como una masa ahí enorme y había un tío de matrículas por ahí, una chica, una persona. Ahora salen mucho más destacados. Bueno, acabará equilibrándose, o sea, tampoco hay que volverse loco y decir esto es lo peor del mundo. Y yo creo que llegará al equilibrio y tenemos una responsabilidad. Y también las empresas,
Yo con nuestros chicos, que siguen siendo de 20 y tantos años, yo soy el abuelo de la empresa, o sea que, oye, pues vamos a la pizarra y exponerme, y coge el rotulador y pinta un esquema, y se vuelven locos. Y hablo de ingenieros informáticos de los de Amparo, y se vuelven locos para hacer un esquema. O sea, son programadores increíbles, pero el concepto no lo entienden o no son capaces de tener ese pensamiento crítico. Lo que hablaba Amparo de STEM. La IA es una cosa, pero el STEM, o sea, el pensamiento crítico, el esquematizar, el resolver en un abstracto y cosas de este estilo, bueno, parece muy matemático lo que estoy diciendo, pero en realidad me refiero a dibujar un esquema, ¿sabes? O un sketch. Eso también tiene que ver con las empresas, no solo con la universidad. No podemos echarnos la culpa unos a otros, yo creo, ¿no? Es mi opinión, a lo mejor soy muy utópico, pero... No, y yo creo que... Bueno, quería contar una anécdota que me pareció muy divertida. Una vez fui a un cole, eran pequeñitos los niños, debían tener 5 años o 6. Les pregunté qué querían hacer y él, así más dicharachero, me dijo que él lo que quería era ser camionero. Y les hablé de inteligencia artificial. Al final de la charla le pregunté y me dijo que ya había cambiado de opinión, porque lo que se había dado cuenta es que él lo que quería ser era ingeniero informático para controlar la flota de camiones que iba a tener. Es decir, él, en realidad, eso era lo que le gustaba a él, los camiones, ¿no? Entonces, pero, bueno, él lo dirigió, o sea que yo creo que sí que podemos. Se puede, sí, yo también lo creo. Bueno, tenemos que ir terminando, podemos seguir reflexionando y debatiendo en el pincho. Gracias, Amparo, gracias, Javier. Ha sido una charla muy interesante. Entiendo tu preocupación, pero yo creo que nos podemos quedar, que sí que es verdad que queda mucho trabajo por hacer, pero que nos podemos quedar con que el factor humano va a ser importante también en el futuro, que la inteligencia artificial va a ser esa herramienta que nos va a ayudar a poner en valor el factor humano, pero que, como decía Amparo, cualidades como la inteligencia emocional, la capacidad de comunicación, la curiosidad, la empatía van a ser muy importantes también en el mercado laboral. La inteligencia artificial como ese socio que nos puede ayudar a, como dice Cruz Roja, a construir oportunidades que cambien vidas. Cierra esta segunda edición de Conecta Lab la presidenta de Cruz Roja Galicia, Mercedes Casanova. Antes, por favor, darles un aplauso. Nos vamos. Como dicen que hay que coger el micrófono, yo lo cojo, pero si no había voz. Bien pegado. Bien pegado, a lo galloso, no hay problema. Bueno, lo primero, es un lujo haberos tenido hoy aquí, porque la verdad es que cuando vienes a una charla vienes con unas expectativas. Yo creo que hoy en día el 90% nunca se cumplen. Dices, ¿yo para qué habré venido? ¿Para qué habré ido a ese curso? Pero cuando tienes delante gente como vosotros, Amparo, que, bueno, su currículum, Javier, yo creo que nos desborda a todos, ¿no? Sí, es una, y Javier, que es no solamente es una persona, ya lo veis, con ese impulso, con esas ganas, con esa convicción, ¿no?, en lo que hace. Yo creo que nos habéis transmitido todo vuestro conocimiento, pero sobre todo ese factor humano, que al final es lo que, como decía Eva, lo que nos va a hacer ser mejores, ¿no? En Cruz Roja llevamos 20 años con el plan de empleo. Imaginaos cómo era la captación, cómo era la formación hace 20 años y todo lo que nos hemos tenido que adaptar y lo que nos vamos a tener que seguir adaptando. Y en eso, pues siempre de la mano de las empresas que colaboran con nosotros, que no podemos estar más que agradecidos por su cercanía, por sus facilidades, por todo lo que nos aportáis también para mejorar en nuestro trabajo diario. Nuestra misión es estar al lado de las personas, acompañarlas en ese tiempo en que, por sus características, por sus condiciones, por sus circunstancias, necesitan nuestro apoyo y, sobre todo, dotarlas de herramientas para que desarrollen una vida plena a través de un trabajo estable, un trabajo digno, ¿no? Que cada día tenemos que reivindicar más ese derecho a un trabajo digno. Dice Serrat en una de sus canciones que nunca es triste la verdad lo que no tiene remedio. Pues con la inteligencia artificial lo mismo. Ha venido para quedarse, o sea que esto no tiene remedio, o nos subimos a este tren o si no nos quedaremos en la estación con un pañuelo en la mano. Muchísimas gracias por acompañarnos. Tendremos una tercera edición en el mes de diciembre. Esta vez os invitaremos a nuestra casa. Será en la sede de Cruz Roja, en la calle Cruz Roja, en Zalaeta. Os recibiremos encantadas porque la verdad es que es un gustazo. Amparo, si tu tiempo te lo permite, estás por supuesto invitada. Y Javier, tú ya eres parte de esta historia, así que no tienes escapatoria. Empecé desde el principio. Empezaste desde el principio. Muchas gracias. Gracias.